Bienvenidos, amigos. Muchas y variadas son las razones de las excesivas bajas soviéticas sufridas en cualquier momento del segundo conflicto mundial, en parte por la doctrina soviética de realizar ataques masivos a lo largo del frente para hacer colapsar grandes segmentos defendidos por el enemigo. Muchas veces, también, por ataques toscos, sin la más mínima creatividad y casi que sin sentido. Este vídeo, si bien se centrará en parte en la gran purga realizada por el dictador soviético en los años 30, principalmente, veremos uno de los males que afectaron al ejército soviético y a su rendimiento. La conocida como la Gran Purga ocurrió entre 1934 y 1938. Su inicio se establece por la muerte en 1934 de Sergei Kirov. En el sentido más amplio, el final de la Gran Purga, a veces, se establece en 1940, con la muerte de León Trotsky. Los años de 1937 y 1938 fueron los de mayor represión. Tan solo en estos 2 años, en torno a 1,5 millones de personas fueron arrestadas. Aproximadamente la mitad de ellos fueron enviados a gulags, la otra mitad sentenciados a la pena máxima. Las víctimas, de todo tipo, bolcheviques, miembros del Partido Comunista u oficiales de las Fuerzas Armadas soviéticas. En el ejército de tierra, la Unión Soviética, por causa de la purga, perdió el 60% de sus mariscales, 3 de los 5 mariscales de que disponía la URSS. De los 15 comandantes de primer y segundo rango, se purgó el 86%. El 88% de los comandantes de cuerpo también fueron purgados. El 83% de los comandantes de división y el 55% de los comandantes de brigada. En 1938, el ejército soviético tenía una falta del 34% de oficiales. En 1941, momento de la invasión alemana, el déficit de oficiales soviéticos era del 16%. Vamos a ver cuál era el nivel de estudios que tenían los oficiales y suboficiales del ejército soviético, fueran o no purgados. En 1929, el 82% de los cadetes candidatos a convertirse en oficiales del ejército soviético habían parado de estudiar entre el segundo y el cuarto año de educación básica. Pararon de estudiar entre los 8 y 10 años de edad. Con una educación tan escasa, habían estudiado lo suficiente, como por lo menos para aprender a leer y a escribir, poco más. El 91% de los hombres que ingresaron como soldados en el ejército también tenían unos estudios mínimos. La mayoría de soldados tenían los mismos estudios que sus oficiales. En 1933, los cadetes aspirantes a oficiales que no pasaron del cuarto año de estudios se redujeron, siendo el 68%. Aunque en ese mismo año, los alistados en las unidades blindadas del ejército soviético que aspiraban a tornarse oficiales, el 85%, continuaba con estudios más que mínimos. Seguro que había hombres que, a pesar de tener estudios mínimos, por sus capacidades individuales e innatas, los tornarían oficiales válidos y capaces, pero previsiblemente, muchos, poco más podían aportar que entender las órdenes recibidas y transmitirlas a sus subalternos. Hoy en día, en pleno siglo XXI, sabemos que hay estudiantes en la universidad con dificultades de comprensión lectora. No son capaces de comprender bien lo que están leyendo. Imaginemos, en los años 30, con hombres que habían parado de estudiar con 8 años de edad. Por ejemplo, en Prusia, era obligatorio estudiar hasta los 14 años de edad, 8 años lectivos, desde 1825. Los nacidos en Prusia, o que estudiaron allí, fuesen oficiales o soldados, habían estudiado entre 2 y 4 veces más años que los soldados u oficiales soviéticos. Von Bismarck llegó a decir que las batallas de Alemania no las vencían los cañones de Krupp, las ganaban los profesores de las escuelas de Prusia. En Alemania, el nivel general de educación en el periodo de la República de Weimar se consideraba alto según los estándares internacionales, y había muy poco analfabetismo. Imagínate un teniente soviético que estudió hasta los 8 años de edad, y uno alemán que estudió hasta los 14, o que quizás además también tenía estudios superiores de ingeniería o en derecho. Si la educación básica de las tropas soviéticas ya no era de las mejores, vamos a ver la formación militar de sus oficiales. De todos los oficiales soviéticos, tan solo el 7% había cursado estudios superiores militares. El 56% realizó cursos de nivel intermedio. El 25% tan solo cursos de corta duración. y el 12% de los oficiales no había recibido ninguna formación.
Timoshenko. La calidad de la formación del personal de mando es baja, especialmente a nivel compañía pelotón, donde hasta el 68% tiene solo un curso de formación de 6 meses para teniente subalterno. 6 meses de instrucción para un teniente con educación escolar mínima. Vamos a ver los estudios de los oficiales en reserva en el periodo de preguerra. Casi 1 millón de ellos entre el ejército de tierra y la marina. El 90% tenía cursos militares de corta duración o no había recibido ningún tipo de formación académica militar. De los 1000 generales, principalmente, y algunos almirantes, en reserva, en torno al 50% había recibido estudios militares superiores. De los 117 generales en reserva de la Fuerza Aérea Soviética, por ejemplo, tan solo 14 tenían los estudios necesarios para su función. Aunque de ninguna manera era un intelectual militar, Timoshenko al menos había pasado por los cursos del alto mando del ejército soviético y era un comandante comisario completamente entrenado. Con la desagradable experiencia contra Finlandia en la guerra de invierno, Timoshenko analizó las carencias de sus oficiales. El entrenamiento del personal de mando no cumplió con los requisitos de un combate moderno. Los comandantes no dirigen sus unidades, no sostienen firmemente a sus subordinados, perdiéndose en la masa general de combatientes. Timoshenko era muy consciente que una gran guerra no estaba lejos. Orden número 30 sobre el combate y entrenamiento político de las tropas para el año académico de 1941, de enero de 1941. Enseñan a las tropas solo lo que se necesita en una guerra y solo lo que se hace en una guerra. Yo interpreto que ya que los cursos eran cortos e insuficientes, por lo menos se centrasen en lo básico y realmente necesario. De cualquier modo, la operación Barbarroja era inminente. No hubo tiempo de aplicar las intenciones de Timoshenko. Como visto, en 1941 el déficit de oficiales soviéticos era del 16%. Aún y así, para suplir la limitada educación básica y la limitada o inexistente formación académica militar de las tropas, en el ejército soviético había de promedio un oficial por cada 6 soldados rasos. En el ejército alemán, por ejemplo, había un oficial por cada 29 soldados. A pesar del déficit de oficiales del 16% en 1941, el ejército soviético tenía un mayor número de ellos que las otras potencias militares de la época. Otro dato que puede ser significativo es que en Alemania, en 1939, había casi 1,5 millones de coches de pasajeros y unas 500.000 motocicletas particulares en manos de los ciudadanos. En 1941, en toda la Unión Soviética, había 120.000 automóviles. Las tropas alemanas, sin duda, estarían mucho más familiarizadas, incluso quizás con experiencia, para acabar conduciendo un camión para la logística, o incluso un carro de combate. Un soldado soviético que acabase como conductor de un T-34, por ejemplo, probablemente nunca había visto un coche, y casi con total seguridad jamás había conducido uno. Las purgas de Stalin devastaron un ejército soviético que probablemente ya estaba en condiciones inferiores, a lo que a la instrucción de oficiales se refiere, en comparación a las mayores potencias occidentales, y especialmente en comparación al ejército alemán, donde el nivel de estudios civiles de la población era de los más altos del momento de todo el mundo. De todos modos, esta continúa siendo apenas una de las varias razones de las pesadas bajas que arrastró el ejército soviético durante los años 30 y 40, tanto cuando retrocedía como cuando avanzaba imparable. Como dijo von Bismarck, las victorias, los éxitos, civiles o militares,
pasan por las manos de los profesores, de las escuelas. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.